Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase de literatura del día de hoy. Hoy veremos el tema del naturalismo. Pero antes de empezar con el tema, por favor, les voy a pedir para la próxima sesión que vamos a ver el modernismo, que me traigan los datos biográficos de Rubén Darío y José Martí. Ya les anoté el nombre en el chat para que lo vean ahí. Esto solamente va a ser en el cuaderno, no se sube a Classroom, porque vamos a ver poemas de estos dos escritores. Rubén Darío es el padre del modernismo y un gran representante es el cubano José Martí. Muy bien, muchachos, anoten en su cuaderno la fecha del día de hoy, 20 de abril de 2021, y el título Naturalismo. Les voy a dar el apunte, posteriormente les explico esta corriente y vamos a leer un texto que se llama Una vendetta de un escritor francés, Guy de Maupassant. Anotan, por favor. ¿Qué dice el título? Naturalismo. Gracias. Sí, de nada. La corriente naturalista surgió en Francia en las últimas décadas del siglo XIX y terminó en ese mismo siglo, punto y seguido. Es una derivación de la corriente realista. Es una derivación de la corriente realista. Coma. Solo que el naturalismo se enfoca en el lado negativo y lo peor de la sociedad. En el lado negativo y lo peor de la sociedad. Punto. Características. Características. Las anotan por favor en forma de lista. Es muy descriptiva. Es muy qué, perdón. Muy descriptivo. Es muy descriptivo. Siguiente punto. Considera al hombre una bestia humana. Considera al hombre una bestia humana. Que se rige por instintos. Considera al hombre una bestia humana que se rige por instintos. Siguiente, hurga dentro de las llagas de la sociedad. Hurga dentro de las llagas de la sociedad. Siguiente, aborda temas sórdidos
dentro de los que destacan la miseria, coma, el adulterio, coma, la prostitución, y el alcoholismo, entre otros, y el alcoholismo, entre otros. Siguiente. Se enfoca en la clase social baja, se enfoca en la clase social baja, a quien consideran el punto de partida de los problemas sociales, a quienes consideran el punto de partida de los problemas sociales. Punto siguiente. Emplean el lenguaje popular y no tienen inconveniente en utilizar jergas, Punto siguiente. Siguen pasos pseudocientíficos. Último punto. Afirman que los vicios y los defectos se heredan genéticamente. Punto final. Muy bien, chicos, pues les explico en qué consiste el naturalismo. El naturalismo es una derivación del realismo, podríamos decir que es una extensión, sin embargo, cobra características pues bastante particulares y propias. Es una corriente que dura muy poco tiempo, las dos últimas décadas del siglo XIX es lo único que tiene de vida este movimiento, que igual que el realismo surge en Francia. Habíamos visto que el realismo se enfoca en la clase social media porque les decía que consideran que la clase social media es una clase que vive de apariencias, es una clase por lo tanto inestable, y ahora el naturalismo se va a enfocar en la clase social baja porque considera que es el inicio de todos los problemas sociales, puesto que son los marginados, viven en situaciones bastante precarias y que eso va degradando también su espíritu humano. Vamos a ver cada uno de los puntos de este movimiento. El primero nos dice, bueno, es muy descriptivo porque va a describir con toda minucia los alrededores, cómo es en lo físico, sobre todo en lo emocional, cada uno de los personajes, cómo son las situaciones. Pero el otro punto ya realmente trascendente dentro del naturalismo nos dice que el hombre es considerado una bestia humana. Y una bestia, un animal, se rige por sus instintos. Y es que ellos dicen que si una persona
tiene todas las condiciones favorables, tiene una buena posición económica, tiene una familia estable, no tiene ninguna necesidad, va a ser una persona con valores, va a ser una persona que incluso sea un ejemplo dentro de la sociedad. Dice, pero ¿qué pasaría si esa persona que lo ha tenido todo, que no tiene necesidades, que vive cómodamente, lo perdiera todo? Que no tuviera casa, que no tuviera dinero, que no tuviera familia, que tuviera que vivir en las calles. Nos dice, ya no va a ser un ejemplo de virtudes, ya no va a seguir las normas sociales, porque entonces lo que va a salir a flote son sus instintos animales, y el instinto animal pues es la supervivencia. No importa de qué manera, pero va a tratar de subsistir aún con la agresión, aún por encima de los demás. Por lo tanto, nos dice que el hombre, cuando se encuentra ya en necesidades extremas, va a hacer todo lo posible por salir adelante en su propia vida. Por lo tanto, puede llegar a convertirse en un delincuente, en un ladrón para robar comida, puede incluso matar para obtener sus alimentos y entonces continuar vivo. Y es así cuando nos dice que saca sus instintos de supervivencia y por lo tanto se convierte en una bestia porque olvida su parte racional para darle únicamente cabida a los instintos. Después de ello nos dice que hurga dentro de las llagas de la sociedad. ¿Alguien me puede decir qué es hurgar? Meterse en las cosas. ¿Sí? Hurgar significa buscar, pero buscar profundamente. Entonces ahí cuando dice, no hurgues en mis cosas o en mi vida, es porque no quieren que se metan, que estén buscando. Y cuando dicen en lo más profundo, las llagas de la sociedad, son los problemas que causan muchos conflictos socialmente. Son los temas que se van a desarrollar también, dicen los temas sórdidos, porque son los de mayor conflicto, como puede ser la miseria que nos lleva a toda la degradación humana, la miseria, puede ser la prostitución, puede ser el adulterio o el alcoholismo dentro de los temas predominantes. Cuando hablamos de la miseria, se habla de la miseria económica, cuando no se posee absolutamente nada, ni siquiera lo esencial para subsistir. Pero también nos habla de la miseria humana, donde vamos perdiendo nuestros valores, donde nos convertimos en bestias para satisfacer las necesidades. Después también nos dice que trata los temas sórdidos porque son los más desagradables, que la clase social baja es la que está afectando a todas las demás sociedades porque si tiene los problemas de estos vicios, estos defectos que ya mencioné en los temas, pues a partir de ahí va afectando al resto de la sociedad. En los temas, por ejemplo, del adulterio, no se da el adulterio simplemente por problemas pasionales, sino que se da por la necesidad, porque nos dice que a través de esa necesidad se doblegan los valores y el espíritu de una mujer. Por ejemplo, si una mujer se encuentra casada, pero el esposo ya no tiene trabajo, o el esposo muere y ella tiene que alimentar a sus hijos, no encuentra trabajo, tiene que pagar una renta para vivir, ¿qué es lo que hace? Si alguien la pretende en amoríos, puede ser que primero se resista, pero al ver la necesidad que tiene, va a sucumbir, va a caer, no porque quiera hacerlo, no porque sea inmoral, sino porque no le queda otra forma de sacar adelante a su familia y cae en eso, aún atentando contra sus propios valores. Por lo tanto, ahí tenemos esta situación del adulterio. Lo mismo sucede en la prostitución. No todas las chicas que se dedican a la prostitución es porque así lo han querido. Son las necesidades, sobre todo de la miseria, las que las va orillando a esa situación. Igualmente nos dice que cuando se describe una obra, muchas de ellas, sobre todo en las novelas, no tanto en los cuentos, pero en las novelas que son muy amplias, se utiliza un lenguaje popular. El popular no es que sea el más exitoso, el popular quiere decir común. Cuando alguien es popular es porque es común. Y el lenguaje popular es el que se utiliza día a día. Recuerden que la literatura lo que trata es de embellecer la realidad a través de las palabras, por eso se emplean a veces palabras bastante elevadas, bonitas. No, en el naturalismo son las palabras que se escuchan día a día. Si nosotros retratáramos nuestra realidad en una zona aquí y dice alguien chale, no lo vamos a cambiar, sino lo vamos a poner chale, qué onda, qué tranza. Y esto se llama también jerga. Entonces la jerga o el argot son las palabras propias de una sociedad, de un sector social o de un país que se utiliza. Entonces cuando ustedes alguien dicen, ¿qué onda, qué tranza? Eso, si buscamos tranza, onda, nos dará un resultado distinto si aparece en el diccionario a lo que queremos nosotros expresar con eso, que de qué onda, qué tranza, cómo has estado,
Por lo tanto, esa es una jerga. En los cuentos, sobre todo en Hispanoamérica, se ponen expresiones que es que ontas, en lugar de dónde estás, ontas. Es que me lo dijo mi papá en lugar de papá, o es que así lo quiso mi tata. Entonces van a tratar de replicar el lenguaje que se está utilizando. En el punto que nos dice que se utilizan pasos pseudocientíficos, desde el mismo nombre hay una gran contradicción. Pseudo significa falso. ¿La ciencia puede ser falsa? Para decir falsamente científica, pseudocientífico. ¿Creen que la ciencia sea falsa? No los escucho. ¿Creen que la ciencia sea falsa? No, ay, me caí. Trata de buscar la verdad y por eso se siguen procedimientos y la ciencia se apega al método científico y por decir el método científico pues sigue eso, métodos, pasos, procedimientos para que las veces que tenga que ser repetido cada uno de los pasos no llegue a un resultado final y por lo tanto ese resultado final no importa cuando se replique eso mismo en distintos países. Podemos pensar en México, en Brasil, en Alemania, en Finlandia y en China, que si se siguen los mismos pasos en un mismo experimento, forzosamente tiene que llegar al mismo resultado. Pero eso es en ciencia. ¿Creen que sea aplicable en la literatura? ¿La ciencia en la literatura? La ciencia aplica todo, ¿no? No, no aplica todo. En la literatura, ¿cómo? Recuerden que la definición de la literatura, les decía, la literatura es la expresión de las bellas artes donde se manifiestan las emociones humanas, las emociones del escritor. Y también nos dice que a través de las palabras embellece la realidad. Eso es la literatura. ¿Qué se manifiesta en literatura? En un poema. En un poema no hay ciencia, la ciencia tiene que ser racional. ¿Qué se manifiestan? Emociones, sentimientos. Y los mismos sentimientos no van a ser iguales para todos. Por ejemplo, para Eric no sería lo mismo que para mí. Cada uno de nosotros tendría a lo mejor la visión de un poema y qué tal si él está enamorado, va a tener una visión del mundo distinta a la que tengo yo. Entonces cada uno es distinto, no aplica a las humanidades y sobre todo a la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura expone emociones. ¿La ciencia expone emociones? No. No. No, lo que va a exponer son razonamientos y hechos sustentados. Por lo tanto, cuando dice la literatura que sigue pasos pseudocientíficos, desde la palabra pseudocientífico ya hay una gran contradicción. ¿Y a qué se refiere? Puesto que decían dentro del naturalismo en el último punto que los vicios y los defectos se heredan. Ellos en sus observaciones decían, si una prostituta, porque se habla de la prostitución en los temas, si una prostituta tiene una hija, su hija haga lo que haga, terminará siendo una prostituta. No puede liberarse de ellos porque los vicios y defectos se heredan genéticamente, lo cual es totalmente falso. Los vicios y los defectos no se pueden heredar de una manera genética porque son decisiones personales, porque pueden ser influenciadas por las circunstancias y el entorno, pero no viene determinado de una manera genética. Igual, si un padre es alcohólico, dice, los hijos serán alcohólicos y no hay nada que pueda evitarlo, lo cual es falso, porque no es genético, porque puede ser que les influye el ejemplo, que si ve que el padre es alcohólico, quizá los hijos sigan ese ejemplo, pero ¿qué tal si hay alguien con fuerza de espíritu suficiente que dice, yo no quiero eso, ya veo las consecuencias que tiene, veo la calidad de vida del padre, veo cómo destruye a la familia, pues lo va a evitar. Y tenemos ambos casos dentro de la realidad, que cuando un padre es alcohólico o el hijo es alcohólico igualmente, pero no es por genética, sino por ejemplo, o por el contrario, son personas que odian el alcohol y jamás en su vida probarán el alcohol porque saben cómo destruye una familia, lo violento que pueden ser, las condiciones en las que quedan y no lo quieren dentro de su vida. Por lo tanto, no se va a replicar de una manera genética. Todos tomamos nuestras decisiones en la vida. Así es que genético no es. Lo genético es que le damos el color de piel de alguno de nuestros padres cuando son genes dominantes, que el color de ojos, el color del cabello, la complexión, pero no si alguien es bueno o malo, porque por ello tenemos que de padres totalmente rectos hay hijos que son delincuentes, de padres delincuentes hay hijos totalmente rectos. ¿Por qué? Porque es decisión de vida, es decisión personal. ¿Alguna duda hasta aquí?
¿no? Bueno, en el naturalismo entonces no dura tanto porque a nadie le gusta ver reflejada tanta miseria, desolación, pero tenían una finalidad. Los naturalistas decían solamente cuando se expone de manera directa cuáles son los problemas y los vicios de una sociedad, nos damos cuenta, porque si no, hacemos como que no existe. Como dice, si no lo veo, no existe, no tomamos conciencia y seguimos generando más complicaciones. Y por ello los naturalistas, los escritores, solamente cuando se presenta, se trata que la sociedad abra los ojos, que se refleje, que vea la situación y entonces pueda hacer algo para que esto cambie. Por ejemplo, nosotros, si no tomamos conciencia, si no lo vemos, no existe. Y somos desperdiciados. Generalmente en la mayoría de las casas, aun cuando no seamos de clase alta ni se tenga, a veces desperdiciamos comida, que se va rezagando, la vamos guardando, no la comemos y al final, pues esto ya tiene varios días. Y si ni siquiera hay perrito, pues a la basura y a la basura. Somos desperdiciados. Pero ¿qué pasa cuando vemos un documental? Si les dijera, muchachos, quiero que vean un documental de los niños de África. Y vemos cómo están desnutridos, que se están mosqueando, que están llenos de parásitos, que no se pueden levantar porque no tienen fuerza, porque son puro huesito, porque no hay músculos, o los que ni siquiera se pueden enderezar, pero van casi gateando a buscar dentro de los basureros algo que comer y de entre de toda la basura y la inmundicia sacan algo y se lo comen. A veces nos da mucha tristeza, nostalgia, quizás si nos mueve tanto las fibras emocionales, lloremos y es que cómo es posible y yo desperdiciando comida. Quizá en ese día y 2 días después, una semana después, uno quede con el compromiso, no vuelvo a desperdiciar comida. Y si su mamá prepara algo que a ustedes no les gusta de comerse, me lo voy a comer porque hay quienes quisieran estar comiendo esto. Los niños de África quisieran lo que yo estoy desperdiciando. Pero ¿cuánto nos dura? Se nos olvida lo que vimos, se nos olvida la situación y volvemos a lo mismo. Ay, esto no me gusta, qué flojera, yo no como nada. ¿Alguno de ustedes me quisiera decir un alimento que no les gusta y es que si su mamá prepara eso, dicen, ¡ay, qué feo! ¿O les gusta todo? El huevo en salsa verde. Bueno, no le gusta a Anita el huevo en salsa verde. ¿Y qué tal si su mamá, no sé, el jueves dice, pues no tuve tiempo de cocinar porque tengo muchas cosas que hacer, solamente hay huevo en salsa verde porque es muy rápido? Quizá, y solo estoy especulando, quizá Anita dije, no, yo no como. El día de hoy yo no como. Bueno, dice, pues no comas. Pero ese no como no es que se va a quedar sin probar alimento, porque generalmente en nuestras casas está el pan, está la leche, quizá hay yogur, hay fruta, se va a preparar un sándwich, se va a hacer una torta o por lo menos en la noche café y pan. Para nosotros no comer es prácticamente hacer berrinche de que yo no me como eso ahorita, pero no nos vamos sin comer. No vamos a estar un día. Imagínense cuando han visto, supongo que han visto documentales de los niños de África, ¿verdad? Que no tienen nada que comer. Entonces uno dice, híjole, y entra remordimiento de que nosotros tiramos comida, desperdiciamos, y en ese momento a lo mejor si lo ve Anita dice, pues no me gusta, pero me lo voy a comer porque estos niños darían todo lo que tuvieran, serían felices, sería una fiesta para ellos, un manjar, comer aquello que Anita en este caso como ejemplo no lo quiere, porque estamos tomando conciencia. Pero en el momento que pasen los días, la semana, los meses y los años, no nos volvemos a acordar y entonces vamos a seguir desperdiciando, no queriendo comer eso y la vida continúa igual. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Y si no lo veo, es como si no existiera. ¿Cuántas veces nos dicen, no desperdicien agua porque estamos en una necesidad? Pero en nuestra casa hay. Y si la hay, aunque no la estemos despreciando, tirando, dejando que se vaya por el lavabo, de todas maneras, a lo mejor usamos más de la que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Hasta el momento que en nuestras llaves de agua no sale nada, que las pipas no nos van a dar servicio, en ese momento es cuando la valoramos y tomamos conciencia de que tenemos que cuidarla. Entonces, esa era la finalidad del naturalismo, de una manera cruel, hacer que como sociedad se abrieran los ojos para cambiar todo aquello que estaba mal. Obviamente no tiene tanto éxito porque la literatura lo que trata es de evadirnos de la realidad, mostrándonos mundos más bellos y cosas bonitas, y el naturalismo hacía lo contrario, por eso su brevedad de vida. Ahora sí, ¿alguna duda o comentario? ¿No? Vamos a leer
un cuento. El otro les queda de tarea. Vamos a leer Una vendetta, es una venganza, y Coco, que es de la historia de un caballito. Lean, está interesante, además es tarea. Esa la van a leer ustedes solitos. Necesito por lo menos 3 o 4 lectores que quieran decir, yo ayudo a leer. ¿Voluntarios, chicos? Yo. Lulu. Yo. Anita. ¿Quién más? Yo también. Yo. ¿Quién también fue? ¿Eric? Sí, yo. Eric. ¿Alguien más? Yo. Ale. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí a nuestros lectores. Les voy a compartir pantalla. Tenemos aquí, de todas maneras, esto ya está en el tablón de Classroom, todo este texto. Está el naturalismo, si alguien quiere leer, es lo que les dicté hacia grandes rasgos. El gran representante del naturalismo es Émile de Zola, con su obra Naná, que trata de una joven prostituta, pero es un texto de más de 300 hojas, y lo que nos dan en el libro son unas cuantas páginas, pues no nos sirve de nada porque no conocemos ni el principio ni lo que pasa después. Por ello lo cambiamos a un cuento de Guy de Maupassant, que también es naturalista, que también es francés, pero al ser cuento leemos todo completo. Este de Coco, que es de un caballito, y el maltrato que sufre a través de un jovencito llamado Sidor, pues vemos el maltrato animal, y pues nunca tienen finales felices, ¿verdad? Eso lo leerán ustedes solos. Vamos a ver ahorita Una vendetta, está en italiano, vendetta es venganza, y ustedes van a ver por qué se llama de esta manera. El cuento es de Guy de Maupassant. Así que, Lulú, por favor, la primera hoja te corresponde. Te escuchamos. Dice, la viuda de Pablo Savarini habitaba solo con su hijo en una pobre casita de los alrededores de Bonifacio, la población construida en un satélite de la montaña, suspendida sobre el mar. Mira por encima el estrecho erizado de escollos de la costa más baja de la Cerdeña, a sus pies del otro lado. La rodea casi enteramente una cortadura de la costa que parece un gigantesco corredor, el cual sirve de puerto a las lanchas pescadoras italianas o sardas, y cada 15 días al viejo vapor que hace el servicio de Ajaccio. Sobre la blanca montaña, el montón de casas forma una mancha más blanca, aún como nidos de pájaros salvajes acurrucados sobre su roca, dominando aquel paso terrible en que no se aventuran los barcos grandes. El viento sin reposo fustiga el mar, que golpea sobre la costa desnuda y se mete por el estrecho, cuyos dos bordes destruye. La casa de la viuda Savarini, abierta al borde mismo de la costa, abre sus 3 ventanas sobre aquel horizonte salvaje y desolado. Muy bien, gracias, Ay. Anita, te toca. Sí, allí vivía sola con su hijo Antonio y su perra Vigilante, una perraza flaca con pelos largos y bastos de la raza de los perros de ganado, y que servía al joven para cazar. Una tarde, después de una reyerta, Antonio Savarini fue muerto a traición de una puñalada por Nicolás Rovalati, que aquella misma noche huyó a Cerdeña. Cuando la anciana madre recibió el cuerpo de su hijo, que 2 amigos le llevaron, no lloró, pero se quedó inmóvil mirándolo. Después tendió su arrugada mano sobre el cadáver y juró vengarlo. No quiso que nadie se quedara allí, se quedó sola con el cuerpo y se encerró acompañada de la perra, que aullaba de un modo lastimero y no se separaba del lado de su amo. La madre, inclinándose sobre el cuerpo de su hijo, con la mirada fija, lloraba lágrimas silenciosas contemplándolo. El joven estaba tendido de espaldas, vestido con su chaqueta de paño grueso que se veía desgarrada en el pecho. Parecía dormir, pero se veía sangre por todas partes. Sobre la camisa rota para la primera cura, en el chaleco, en el pantalón, en la cara, en las manos, cuajarones de sangre que se le habían quedado entre la barba y los cabellos. La madre se puso a hablarle. Al oír su voz, la perra se cayó. Yo te vengaré, hijo mío. Duerme, duerme, descansa, que serás vengado. ¿Entiendes? Tu madre te lo promete, y ya sabes que cumple siempre sus promesas. Después se inclinó sobre él, poniendo sus labios fríos sobre los labios del muerto. Entonces Vigilante se puso a dar unos aullidos largos, desgarradores, horribles. Muy bien, Anita, gracias. Eric, por favor.
Así siguieron los dos, la mujer y el animal, hasta por la mañana que enterraron a Antonio Savarini, y ya nadie se acordó de aquello en Bonifacio. No había dejado ni hermanos, ni primos, ni ningún pariente que pudiera vengarlo, solo su madre. Así pensaba la anciana, mirando sin cesar un punto blanco de la costa, que era un pueblecillo sardo, llamado Longosardo, donde se refugiaron los bandidos corsos. Estos poblaban aquella aldea delante de las costas de su patria, y allí esperaban el momento de volver. En aquella aldea se había refugiado Nicolás Robalati, siempre sola y sentada delante de la ventana. La anciana pensaba en su venganza. ¿Cómo la llevaría a cabo, enferma y casi al pie del sepulcro? Pero lo había prometido, lo había jurado al cadáver, no podía olvidarlo y no podía esperar. ¿Qué haría? No dormía ninguna noche, ni tenía sosiego ni reposo. La perra, echada a sus pies, la miraba y a veces levantaba la cabeza y ladraba. Desde que su amo no estaba allí, no hacía otra cosa. Una noche que, vigilante, parecía llamar a su amo. La anciana tuvo una idea salvaje, vengativa, feroz, lo meditó hasta la mañana. Y cuando fue de día, se fue a la iglesia. Allí, de rodillas, pidió a Dios que la ayudara y sostuviera, dándole fuerzas para vengar a su hijo. Volvió a su casa y ató a la perra con una cadena. El animal aulló todo el día y toda la noche, y la anciana solo le dio agua, nada más que agua. Pasó el día y la perra, extenuada, dormía por la mañana. Dormía. Por la mañana tenía los ojos relucientes, el pelo erizado y tiraba sin cesar de la cadena. Muchas gracias, Eric. Ale, por favor. Dice, la anciana no le dio de comer y la perra furiosa ladraba sin cesar, y así pasó otro día y otra noche. A la mañana siguiente, la Savarini fue a casa de un vecino a rogar que le dieran un costal de paja. Cogió un traje viejo que había sido de su marido, lo rellenó hasta que pareció ser un cuerpo humano, y luego lo clavó en un palo delante del sitio. La perra estaba encadenada. Después le puso una cabeza de trapos. La perra, sorprendida, miraba aquel hombre de paja y callaba, aunque la devoraba el hambre. Entonces la vieja se fue a buscar en casa del carnicero un gran pedazo de morcilla negra, volvió a su casa y la puso a asar. Vigilante, enloquecida, estaba echando espuma con los ojos fijos sobre el embutido. La vieja hizo con el asado una corbata al hombre de paja y se le ató bien fuerte, después soltó a la perra. De un salto formidable, el animal alcanzó la garganta del maniquí y con las patas sobre los hombros se puso a desgarrarlo. Cuando arrancaba un pedazo, se bajaba y se lanzaba luego por otro, metiendo su hocico entre las cuerdas y arrancando los pedazos de morcilla. La vieja inmóvil miraba con los ojos brillantes, después volvió a atar a la perra, la hizo ayunar otros 2 días y volvió a repetir aquel extraño ejercicio. Durante 3 meses la acostumbró a aquella especie de lucha, a aquella comida conquistada a mordiscos. Ya no la ataba, pero con un gesto la hacía lanzarse sobre el maniquí. Le había enseñado a desgarrarlo, a devorarlo, hasta cuando no tenía la comida en el cuello. Luego le daba como recompensa la morcilla asada. Muy bien, gracias, Ale. Desde que veía el maniquí, Vigilante se estremecía y miraba a su ama, que le decía, anda, con voz aguda y levantando el dedo. Cuando lo juzgó oportuno, la Savarini confesó y comulgó un domingo con mucha devoción, y luego se puso un traje de hombre y se embarcó en la barca de un pescador que la condujo al otro lado de la costa, acompañada de su perra. Llevaba en un saco un gran pedazo de asado que le hacía oler a la perra, la cual hacía 2 días que ayunaba. Entraron en Longosardo y acercándose a una panadería, preguntó por la casa de Nicolás Robalati. Este, que era de oficio zapatero, trabajaba en un rincón de su tienda. La vieja empujó la puerta y dijo, Nicolás. Él se volvió y entonces, soltando a la perra, dijo, anda, anda, come, come. El animal enloquecido se lanzó y lo mordió en la garganta. El hombre tendió los brazos y rodó por la tierra. Durante algunos segundos se retorció, golpeando el suelo con los pies. Después quedó inmóvil mientras Vigilante le apretaba el cuello que luego arrancaba en pedazos. 2 vecinos recordaron después de haber visto salir de la casa del muerto a un pobre viejo con un perro que comía unos pedazos negros que le daba su amo.
Por la tarde, la vieja volvió a su casa y aquella noche durmió muy bien. ¿De qué trata este cuento, muchachos? De Una venganza. De venganza. Y pues como idea llevarla a cabo una señora, dice ya una anciana cerca del sepulcro sin fuerzas, y como Antonio no tenía ni padre, ni hermanos, ni primos, nadie lo vengaría, ella tuvo que hacerlo. Aquí, ¿consideraríamos que este cuento es naturalista? Y si es así, ¿por qué? Sí, yo creo que sí es naturalista porque tiene como un tema, por ejemplo, la muerte, ¿no? La venganza y pues en sus características también destacaba los temas que abordaba, ¿no? Y también por las acciones de la mujer. Muy bien, porque les decía, no solamente es la miseria económica, sino es la miseria humana la que nos vamos cayendo cada vez más. En este caso, a la madre la consume la sed de venganza y uno podría decir, tiene razón, no tiene razón, porque mataron a su hijo, pero además no fue en una, sí fue, tuvieron una pelea, tuvo una pelea Antonio con Nicolás, pero no fue de frente. Ahí nos dice, lo mata a traición, lo mata con una puñalada por la espalda. Entonces es más dolor porque ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Quizá hubiera sido distinto si se enfrentan cara a cara y le toca perder a su hijo, pero por lo menos tuvo la oportunidad de defenderse, pero a traición es lo que la madre no perdona y jura vengar a su hijo. Y aquí como un instrumento el instrumento de su venganza es la perra. ¿Cómo trata a la perra? ¿Qué tiene que padecer este animalito para lograr la venganza de la señora? ¿Qué le hace? No le da de comer, como que la acostumbra a un juego, ¿no? Como que la estaba entrenando con un maniquí para que ya después lo hiciera, ¿no? Con el asesino de su hijo. Sí, la entrena, pero la tiene que primero privar de alimento, le está matando de hambre, aúlla de hambre y solo le da agua para que no muera, para que por lo menos sacie su sed, pero no el hambre y la acostumbra y dice que le pone ahí morcilla negra, es lo que nosotros le llamamos aquí rellena o moronga, le va poniendo en el cuello y le estimula el hambre y entonces aprende a atacar porque le está entrenando y ya después sin necesidad de tener atado, simplemente sabe que al atacar va a recibir un premio y es así como se va en busca de Nicolás a buscar su venganza. Así es que lo que van a hacer en los dos cuentos, van a buscar cuáles de los puntos, las características del naturalismo son con las que cumple, pero lo van a ejemplificar. Si ustedes me dicen, por ejemplo, habla de la miseria, ya sea social o humana, van a poner un fragmentito del texto para poder comprobarlo. Si nos dice que, por ejemplo, habla de la prostitución, si me dicen habla de la prostitución, no van a tener cómo comprobarlo, por lo tanto, no pongan los puntos que no se cumplen, solo aquellos que sí aparezcan dentro de la obra. ¿Alguna duda, chicos? ¿Lo vamos a escribir en la libreta? Sí, en la libreta. Ok. Y ahí le ponen los títulos del cuento Coco y el otro Una venganza, qué puntos, qué características naturalistas aparecen y lo comprueban con un fragmentito y eso es todo. Ya está la asignación. Chicos, me despido porque nos va a sacar la aplicación. Gracias por tu participación, por su atención y nos vemos la próxima clase. No olviden Gracias, las profesora. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho.